Bienvenidos a la oficina de PGH, para nosotros es grato tener nuevamente tu atención. La historia narrada a continuación no pretende hacer apología al delito, solo tiene fines históricos e informativos. Recuerda que el relato está basado en anécdotas e investigaciones, por ello puede que algunas cosas no hayan sucedido como se cuentan en el video, eres libre de sacar tu propia versión. Giovanni Lopera, la modelo o pasarela. No se trataba de alguien que compitiera con Popeye modelándole al doctor. Lejos de tener habilidades en las pasarelas, su habilidad se había hecho famosa para las vueltas grandes, aunque su alias de la modelo vino porque le gustaba siempre lucir bien. Un hombre bien presentado que solía vestirse con ropa fina y caras, como lo recuerdan algunos. Al igual que otros de sus compinches, desde muy joven decidió que no sería médico ni mensajero, yo no estoy para esas vainas, decía y se abrió camino pistola en mano. De esa manera asaltó un establecimiento. Algunos amigos de Giovanni recuerdan el hecho porque él mismo se los contó. Como en ningún otro año, aquel fue el agosto más oscuro para Giova y sus compinches. En la noche del 14 se reunieron a planear el atraco a una joyería y a brindar porque todo saliera como lo pensaban. Todo se veía tan sencillo y había tantos millones de por medio. Este era lo que los impulsaba y les daba valor para que 5 compañeros y Giova atracaran aquella gran joyería. Ganarían 40 millones o tal vez 50 millones. De todas maneras era una suma considerable que los sacaría del mal momento por el que pasaban. Dejaron andar los días, pensando solo en la fortuna que les irían a traer, y rezando cada cual en su estilo. En aquel día nos va a ir muy bien, se repetían. Y por fin llegó el día esperado. Solo faltaba que pasaran las horas rápidamente. Comenzaba a atardecer cuando se dispusieron a partir, bien cargados por supuesto. El manso llevaba una Colt 45 de cacha blanca. Carlitos, una subametralladora bajo su chaqueta. El gato, un 38 corto con suficientes municiones. Vladimir, que había sido el encargado de robar el carro, un chandón bien camuflado. La muerte tampoco se quedaba atrás. Cargaba un 38 corto y un petardo. Giova llevaba una pistola de 8 tiros y una granada. El carro era un taxi amarillo, Mazda, último modelo. Y el encargado de manejarlo era Vladimir, una cabrilla ni la hijueputa. Se montaron en el taxi, pero cuando faltaban pocas cuadras para llegar a la Gran Perla, llegó el primer susto. Un policía hizo parar el taxi y quiso partirlo porque llevaba sobrecupo, pero con unos billeticos que le ofreció Vladimir dejó de sabotear. Minutos más tarde llegaron a su destino, pero no pudieron actuar porque en ese mismo momento pasaba por allí una bola de la policía. Hicieron tiempo hasta que se alejó. De inmediato se tiraron del taxi todos, menos Vladimir, que los alejaría en el carro de aquel lugar. Penetraron en la joyería y Giova gritó: «Al suelo todos, maricas, que esto es un asalto». Lógicamente, todos se tiraron al piso con la cabeza hacia abajo. En ese momento había en el local como 11 trabajadores además del gerente. Simultáneamente Carlitos y la muerte recogían en unas bolsas negras todas las joyas, alhajas, cheques y dinero en efectivo. El gato vigilaba la entrada y miraba que nadie se acercara al local. Giova y el manso tenían los fierros listos por si alguno de los empleados se movía. Por supuesto esto no iba a suceder porque los tenían muy atemorizados con algunas frases que les gritaban. Pero, claro, no podía faltar el héroe, el Superman. Un empleado se las quiso dar de listo y tocó un botón. La dicha no le duró mucho, porque para desgracia suya Giova le propinó un frutazo en la cabeza y murió en segundos. Habían transcurrido solo 5 minutos y se disponían a partir ya casi coronados, cuando se dieron cuenta que el empleado había alcanzado a hacer sonar la alarma. Se los confirmó el grito que pegó el gato: «¡Ay, maricas, nos embalamos!». Llegaron esos verdes hijueputas. Apenas terminaba de decir estas palabras tan desagradables, cuando una bala atravesó certeramente su cabeza. En cuestión de minutos todo se había convertido en un campo de batalla. Balazos por aquí y por allá, palabras groseras de lado y lado. Con los refuerzos que los uniformados habían pedido se les complicaron más las cosas. Por un momento pensaron en rendirse. Pero no. Todos eran hombres de huevas, berracos y suficientemente capaces como para responder a aquel tiroteo. Bueno, eso pensaban hasta que el manso y Carlitos fueron dados de baja. Ahora, solo quedaban Giova y la muerte, porque a Vladimir nunca lo volvieron a ver, ni a saber nada de él. No supieron si lo mataron, si lo cogieron preso, si se entregó o si huyó con el carro. A Giova y a la muerte les quedaban dos soluciones. Una era entregarse. Y eso, jamás.
La otra era salir, tirar la granada que tenía Yoba en su poder y correr dando bala como locos. Esto era muy arriesgado, pero era lo único que les quedaba. El dinero y las joyas estaban regados por el suelo. A los empleados, el manso los había encerrado antes de morir. Bueno pues, muerte, le dije Yoba a su compañero, al ataque. Salieron y Yoba lanzó la granada como habían planeado. Pero tan mala suerte tenían, que cuando Yoba tiró la granada, su colega se encontró con su tocaya, la muerte. Una esquirla le penetró en la cabeza. Y bueno, lastimosamente murió, con 2 policías más. Yoba no había corrido 100 metros, cuando un balazo le cruzó la pierna. En cuestión de segundos llegaron los tombos, lo paliaron en el suelo y le apuntaron con sus armas. Lo torturaron mucho. Desde ese suceso, Yoba le cogió un odio grande a los uniformados, lo mismo que a los homosexuales, a quienes los cazaba por las noches. Los fusilaba a sangre fría. Al tiempo del suceso que marcó en el bandido, este entraría a la estructura militar del doctor por medio de su familiar Pinina y Cuco. Cuando Pablo se encontraba recluido en la catedral, un mañoso apodado Primerazo, trabajador de Kiko Moncada, secuestra con el UNASE, Unidad Anti-Extorsión y Secuestro, de la policía secuestra a la mamá de Yoba. El mañoso utiliza a los policías contra la mamá de Yoba para canjearla por un hermano que le tenían secuestrado a Primerazo y este creía que estaba en poder de Yoba. El doctor manda un emisario donde los policías y los obliga a ir a la catedral. Va uno de los policías que secuestró a la señora, habla con Pablo, se aclaran las cosas y es liberada la madre de Yoba. Primerazo era famoso en Medellín, por una mala jugada del destino. Tenía unos amigos matones y un día descubrió que una de sus 2 mujeres le era infiel, se distanció de ella y se dedicó a la buena. Un buen día le pidió a sus amigos que le mataran a la infiel, pero no les especificó bien cuál de las 2 era. Estos le conocían a ambas mujeres. Saliendo de una discoteca, vieron fácil a una de sus mujeres y la asesinaron. Fueron a cobrar el dinero y se encontraron con la sorpresa que habían matado a la buena. Luego del fallido secuestro de la madre de Yoba, Primerazo huye de la ciudad y se esconde cerca de Bogotá. Uno de sus hombres lo vende y es ejecutado por los gatilleros de Yoba. Giovanni era un malhechor respetado. Participó en la operación del capitán Posada junto a Juan Pablo, el hijo del doctor, según contó un testigo para el periódico El Tiempo en marzo de 1993. El día de la muerte del capitán Posada, Giovanni me llamó, tipo 7:30 de la noche, me dijo que esperara la llamada a las 9. Más o menos a las 9:30 me llamó y me ordenó que me fuera tal punto 4, que es la Visitación, un centro comercial del poblado. Me dijo que me fuera para allá, que allá me recogía. Él pasó y yo empecé a manejarle, entonces dijo que subiera por Izapé arriba. Llegamos a un sitio en donde se habían tomado una finca y llegó un señor barbado que se hizo al pie mío. Le decían patrón. Ese señor, que es Pablo, nos dijo que nos fuéramos para Sabaneta a una discoteca. Todo el mundo arrancó. A mí me tocó manejar el carro, se montaron 3 y llegamos a la discoteca El Cóndor. Giovanni se fue aparte. Había mucha gente. Del grupo de nosotros no éramos sino 7, o sea, eso fue repartido por combos. Al rato, como a la hora y media, llegó en una Toyota blanca, 4 puertas, de las nuevas, el señor barbado. También estaban el Angelito y Giovanni. Ellos 3 se fueron a conversar a otra parte. Como a las 2 horas el señor barbado nos llamó por megáfono a todos. Éramos por ahí 35 hombres. Cuando nosotros entramos vi al hijo de Pablo, sentado junto a Giovanni. El señor barbado nos dijo que por el megáfono nos iba a dar instrucciones de lo que teníamos que hacer. Que cuando gritara que nos agacháramos era que iba a explotar la bomba. Solamente dijo que íbamos a hacer un operativo y fue una cuadra abajo de la bomba de Laureles. Había mucha gente porque decían que era una persona que tenía alguna escolta. No recibimos ningún pago, nos prometieron pero no recibimos ningún pago. Esperamos por ahí una hora y salimos como a las 2 de la mañana, salimos 14 o 15 carros, los que se habían robado ese día. A mí me pusieron a manejar un Renault 21 y me quedé 2 cuadras arriba de la casa. Yo presencié la muerte del capitán. Esa casa la estaban cantoneando por ahí hacía 15 días. Estaban viendo quién entraba y quién salía, vigilándola. Yo no sé qué posición tenía el hijo de Escobar cuando fue el operativo, pero a él lo vi en la taberna. El tiroteo duró como 10 minutos. Entonces Pablo se montó con sus choferes en una Toyota blanca y nos fuimos para la casa en donde mataron a Tyson para poner otra bomba que no estalló. A órdenes de Giovanni yo me vinculé a este tipo de actividades porque manejaba un camión y a ellos les transportaba animales. Eso fue en el año 91.
Yo conversaba más con Giovanni. Directamente no me vinculé, les manejaba los carros para las vueltas, los secuestros, los atentados y los retenes. A mí me tocó presenciar muchas cosas. Desde la fuga de la catedral yo estaba trabajando con Giovanni, pero ahora estaba quieto porque de los pelaos que mataron en el retiro, los de la bomba de gasolina, los conocía. Esa vez me salvé milagrosamente porque me quedé muy atrás. Estuve en los retenes de Las Palmas. En esos operativos nos tomamos unas fincas, cogiendo a los mayordomos y trabajadores, los encerramos en una pieza para que no se fueran a volar y avisaran a la ley. Las fincas las seleccionaba directamente el que trabajaba para el patrón. Ahí esperábamos al patrón a que llegara. Él decía por dónde nos íbamos y qué era lo que íbamos a hacer. De ahí salíamos para los retenes. El señor Barbado, que le decían el patrón, nos decía que teníamos que estar pendientes de los carros que bajaban o subían para coger gente que trabajara con la Digin o los organismos de seguridad. Esos retenes los montaban porque decían que eran comisión interna. Ahí estaba Pablo con una gorra y una chaqueta. En el tiempo que trabajé para Giovanni me di cuenta de un caso de secuestro en un hotel del poblado. Eso fue antes de que Escobar se fugara de la cárcel. Eso lo organizó Giovanni, los combos, todo. Y dijo cómo se hacían las cosas. Eran vueltas. Yo sé que en ese secuestro murieron como 4 escoltas, porque cuando bajaba en bicicleta vi mucha policía al pie de los carros. Cuando Pablo se fugó, llegó a una finca, cerquita de la catedral. Ahí tenían un señor que habían cogido para una investigación. Era un caleño. Sé que a él lo mataron. Sobre los carrobombas sé que los mandaban de aquí para Bogotá. La persona que yo conocía nos decía, a aquel hay que llevarle un carro. Giovanni controlaba todo desde aquí. Siempre se iban una mujer y un hombre. La mujer se devolvía el mismo día. A mí me ordenaron llevar un carro, pero no quise porque sé que la situación en Bogotá para las personas de Medellín es muy delicada. Como no quise llevar el carro me amenazaron y me tuve que ir de la ciudad como 8 días. Ellos siempre se llamaban por buscapersonas o por clave. ¿Qué clave es? Se le ponen 2 o 3 números más a los últimos números. Quien reciba el mensaje sabe que es con clave y tiene que rebajar los números. Por Better ya no se pueden comunicar. En este momento tienen problemas de comunicación, lo hacen por cartas que X persona, que es el mensajero, hace y se la entrega a X persona para que se la lleve al patrón. En estos momentos sé que Pablo está muy perseguido, sé que con él no hablan directamente, sino por medio de cartas o por medio de un móvil, un teléfono portátil que ellos prenden a determinada hora. A mí siempre me daban una liga de 100 o 200 mil pesos. Mi única función era manejar los carros que iban a hacer los operativos. Yo duré metido en forma 2 años. Yo acepté hablar porque necesito que la fiscalía le dé protección a mi familia. Yo sé que a mí me van a matar, pero lo que pido es que mi familia sea protegida. Gracias por llegar al final del relato. No olvides suscribirte al canal y compartir el video. Hasta la próxima.